Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática de nuestra Asociación Sur Colombiana. Hoy tenemos la lección número 12, que tiene por título La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Jorge Tascón, quien es una persona que trabaja en la Procuraduría General de la Nación. ¿Verdad, mi hermano Jorge? Así es, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y con la bendición de Dios aquí para compartir. Excelente, mi hermano Jorge. Qué bueno tenerle con nosotros. Bien, apreciados hermanos y amigos, vamos a iniciar de una vez con el repaso de esta lección que realmente está muy interesante, hermano Jorge, como todas las anteriores. Pero esta es una lección de gloria, en la cual nosotros y ustedes también podemos sentirnos contentos y felices de que nuestro Salvador Cristo Jesús merece toda nuestra gloria, la gloria que le demos a Él, nuestro reconocimiento, porque solamente Él se lo merece. Mi hermano Jorge, ¿qué tal si nos dirige, por favor, con la oración inicial? De acuerdo, pastor. Gracias. Les invito a que tengamos una oración. Amante Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque has dado esta oportunidad de estudiar esta temática tan importante de la gloria que nuestro Señor Jesucristo vino a reflejar en esta tierra. Amén. Señor, y que la reflejó en cada momento de su vida. Amén. Señor, y es una invitación también para que nosotros, donde vayamos, podamos también reflejar la gloria de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Amén. Lo agradecemos y pedimos todo por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien, mis hermanos y amigos, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Tenemos siempre un propósito que alcanzar con este repaso. Y el propósito en esta ocasión es mostrar, escuchen bien, por favor, mostrar que Cristo fue glorificado y entronizado en la cruz y en la resurrección. Y por esa razón, Él desea también ser entronizado en nuestro corazón, en su corazón y en mi corazón, para que a través de nuestras vidas le demos la gloria solamente a Él. Amén. Amén. El texto principal que estamos analizando durante toda la semana está allá en Juan 18:37, que nos dice: entonces Pilato dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad, oye mi voz. Amén. Amén. Qué sorprendentes palabras del evangelista Juan, mi hermano Jorge, que nos está presentando a través de ese versículo y a través de todo el tema de esta lección, lo que tiene que ver con la gloria para nuestro buen Jesús. Y yo quiero preguntarle, antes de entrar de lleno con lo que tenemos ahí para la lección, ¿cómo es posible, mi hermano Jorge, que un símbolo de maldad, un símbolo de castigo, un símbolo que producía terror, como lo es la cruz, se transforme de un momento a otro en un escenario donde se le pueda dar la gloria al Señor Jesús? ¿Cómo cree usted esto? ¿Que fuera posible? Pastor, Dios trabaja de maneras diferentes a las que trabajamos los seres humanos, ¿sí? Dios tiene unos parámetros distintos a los nuestros. Y Dios quiere mostrarnos que es a través de la humildad, de la humillación, a través dejando nuestro orgullo, aquello que nos enaltece, como podemos realmente alcanzar la gloria de Dios y alcanzar a reflejar su gloria, porque finalmente eso somos llamados. Entonces la cruz pasa de ser un símbolo de oprobio a un símbolo de exaltación, porque nos muestra que Dios estuvo dispuesto a tomar lo más vil de este mundo para alcanzarnos como seres humanos, para alcanzar nuestra salvación. Claro. Miren qué sorprendente, apreciados hermanos y amigos. La presencia de Cristo lo cambia todo, aún las cosas más terribles. La cruz era lo más terrible en ese momento. Los romanos, con la cruz,
amedrentaban a sus enemigos y todos tenían ese miedo y ese terror y no se atrevían a ir en contra de lo que decía ese imperio romano. Pero como vemos a través de la palabra de Dios, la hora finalmente llegó para que el Señor Jesús ofreciera su vida en sacrificio. Pero en el versículo 34 del capítulo 18 de Juan, yo quiero que vayamos y leamos lo siguiente. Dice así, para contestar la primera pregunta, mi hermano Jorge, ¿cómo Jesús manifestó su gloria a Pilato al presentarse como rey y como la verdad? Y pues basados en esos textos, ¿cómo fue? ¿De qué manera el Señor Jesús con claridad se presenta ante Pilato como rey y como el que tiene y quien es la verdad? Sí, pastor. Yo en primer lugar quiero enfatizar en algo. Jesús no desaprovechaba oportunidad para mostrar a lo que había venido. La Biblia no nos relata que Pilato hubiera tenido un encuentro directo con Jesús. Ese fue el primer momento. Y fue la única oportunidad de mostrarle a Pilato quién era. Así es. Es la única oportunidad que tiene de mostrarle a Pilato quién era. Y Jesús estaba en una condición física deplorable. Había sido maltratado, había sido humillado. Elena de White nos describe que su condición física era sangrante, pero mostró serenidad ante todo. Y esto ante un hombre con demasiado poder, pero con un hombre que estaba acostumbrado a tratar con seres de poder. Así es. ¿Cierto? Y entonces, allí es la oportunidad en la que Jesús tiene para mostrarle a Pilato la verdad. ¿Quién era él? Que era un rey, ¿cierto? Así es. Es muy interesante porque en el libro de Juan muestra en esta parte que Jesús es un rey y en la argumentación que tiene con Pilato, hay una respuesta que le da Jesús a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, aquí estaría mi ejército. Claro. Yo creo que esa respuesta puso a Pilato a pensar: ¿quién es este que me dice esto, pero no se opone a que le hagan a pesar de que es un rey? Así ¿cierto? es. Y entonces encontramos a Jesús reflejándole a Pilato quién es él, porque está trabajando también por la conversión de Pilato. Claro, en la salvación de este hombre. Exacto. Aquí no está solamente ante un juicio, sino que que Jesús en ese momento está mostrándole a Pilato quién es él, porque Jesús también vino a salvar a los romanos en ese momento, a los enemigos de su pueblo. Claro. Pero sí. pastor, esto me hace a mí pensar en algo que encontramos en Isaías 61. Sí, señor. Cuando dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y en el versículo dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Nosotros también, pastor, estamos llamados a que donde vayamos le reflejemos la gloria de Dios al mundo, ¿sí? Lógicamente lo hacemos a través de nuestro testimonio, de nuestra vida. Sí, señor. Pero eso que hizo Jesús, también estamos llamados nosotros a hacerlo. Claro. Gracias, hermano Jorge. Miren que en los versículos que les decía hace un momento del capítulo 18 de Juan, el 34, el 36 y sobre todo el 37, donde dice así: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Hermano Jorge y apreciados hermanos y amigos, yo veo aquí al Señor Jesús presentándose ante Pilato como rey y como la verdad de una manera increíble, con dignidad, a pesar de lo oprobio que había recibido, de los sufrimientos, de los azotes, de la burla, de que estaba semidesnudo y de que estaba siendo interrogado y que la multitud allá afuera quería lo peor, la crucifixión para el Señor Jesús. Pero yo lo veo aquí a ese Rey de Reyes respondiendo a Pilato con dignidad, con valentía, con esa seguridad y con esa serenidad y ese amor que solamente provienen de un Dios que nos ama tanto,
que es el Rey del universo y que es la verdad. Entonces, todo esto me sorprende, me llama mucho la atención y me hace pensar de que el Señor Jesús, aún en los últimos momentos, como decíamos hace algunos instantes, Él se mostró como quien era, no perdió su dignidad, no se amedrentó, por el contrario, lo que hizo fue dejar ver, como decía hace un momento, esa luz para que Pilato y todo el mundo, desde ahí en adelante, a través de la historia, pudiéramos ver reflejada la gloria y el poder y la dignidad de este gran Rey, nuestro Cristo Jesús. Pastor, precisamente el deseo de toda la gente nos describe que esa serenidad con la que Cristo afrontó el juicio, con la que Cristo afrontó la forma como el pueblo y los sacerdotes lo trataban, fue algo que impactó a Pilato. Claro. Porque él estaba enseñado a tratar con criminales de toda clase, Así pero es. esta era una persona que su rostro no decía, no reflejaba algún crimen, algún delito, era serenidad y paz, y esto impactó a este hombre. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a avanzar, hermano Jorge. Hay otra pregunta que quiero que todos meditemos y reflexionemos. ¿Qué quería decir, hermano Jorge, Pilato cuando dijo, he aquí al hombre? ¿Qué tenía en mente Pilato al decir estas palabras? ¿Y cómo deberíamos entender nosotros hoy esa misma frase? Sí, pastor. La Biblia nos muestra a Pilato trabajando para liberar a Jesús. Sí. Pilato hizo todo lo posible por dejarlo libre, a tal punto que cometió una injusticia grande, que es ordenó azotarlo, Sí. a pesar de que ya lo había declarado inocente. El objetivo de Pilato era, después de haberlo azotado, mostrar a Jesús para que, como para calmar los ánimos del pueblo, Sí, señor. como para que el pueblo se conmoviera y dijera, pues ya es suficiente, ¿cierto? Desafortunadamente vemos en Pilato una persona falto de carácter que por temor a las consecuencias que tendría ir en contra de lo que le estaba pidiendo el pueblo, hace azotar a Jesús, pero él actúa con ese propósito de llevar al pueblo a que tenga conmiseración de Jesús y deje de solicitar el sacrificio en la cruz. Eso era lo que pretendía Pilato. Sí, señor, por supuesto. Pilato quiere decirle a los sacerdotes y a la multitud endemoniada, miren, ya lo mandé a azotar. Ya, basta. Miren, no le ven esa corona de espinas y que está sangrando. Miren los latigazos en la espalda. Miren la burla que le hemos hecho. ¿No es suficiente? Yo creo que sí. Miren ese pobre hombre. He aquí al hombre. Ya es suficiente. ¿Ya para qué piden que sea crucificado? Y sabe, hermano Jorge, me recuerda las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando ve al Señor Jesús venir para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tiene relación con lo que Pilato está diciendo en este momento. Juan estaba declarando, este hombre es el que nos va a liberar con su sufrimiento, con su entrega, con su abnegación. Y Pilato de esa forma quería también librar a Jesús. Pastor, Pilato es un hombre que cumple un rol importante en los evangelios. Nosotros vemos que Pilato manda a colocar una inscripción en la cruz, ¿no? Sí. El rey de los judíos. Él lo hizo como en forma de reproche tal vez al pueblo, pero finalmente estaba diciendo la verdad, era el rey, ¿cierto? Claro. Y aquí, por un acto de conmiseración hacia Jesús, por tratar de liberarlo, Pilato está declarando que ese es el hombre, es Dios hecho hombre, que vino a salvarnos del pecado, pastor. Y yo creo que para nosotros es eso, lo que decíamos ahorita con la cruz, Dios se rebajó a nuestra condición para alcanzarnos en la salvación. Sí, señor. Y para nosotros, ¿qué debería significar? Pues mi hermano Jorge y todos los que nos ven y nos escuchan, pues el Señor Jesús lo dio todo. El Señor Jesús lo dio todo. Es el hombre, es el ser maravilloso
que por su sufrimiento, por su muerte, por su entrega, hizo todo lo posible para que fuéramos rescatados. Así que eso nos debería a nosotros mover el corazón, para que con humildad y con sencillez y con gratitud nos acerquemos a ese Dios maravilloso y podamos decirle gracias, gracias porque tú eres ese hombre Dios que estuviste dispuesto, como decía el hermano Jorge, a ir a lo más profundo, a lo más bajo, solamente con la intención de podernos salvar. Qué sorprendente. Sí, es algo bonito. Bien, vamos a mirar otra parte que tiene que ver con lo que estamos mirando de la hora de la gloria de Cristo en la cruz. La hora de la gloria de Cristo en la cruz. Eso es lo que estamos analizando. En la cruz, el Señor Jesús recibió la gloria. Y la tercera pregunta dice, ¿qué se logró, hermano Jorge? ¿Qué se logró y qué se completó? Cuando el Señor Jesús expresa esas famosas palabras, consumado es o consumado está. Pastor, el pecado generó un grave problema para Dios, porque en realidad el pecado puso a prueba el carácter de Dios. Puso en duda frente a los seres creados quién realmente era Dios. Sí, Señor. Porque Satanás planteó en Dios un ser tirano. Eso fue lo que Satanás quiso exponer de Dios cuando hizo su rebelión en el cielo. Así es. Y al venir la rebelión a la tierra, pues transmitió ese mensaje, ese mismo mensaje a los seres humanos. De hecho, hoy en día hay quienes dicen que Dios es un tirano. ¿Sí? Sí. Algunas ideologías hablan de eso. Entonces, Dios planea o establece el plan de salvación. Bueno, ya estaba establecido, sabemos, pero ahora viene la ejecución. Y entendemos, pastor, que cuando Jesús dice consumado es, se logró el propósito. Claro. El carácter de Dios fue reivindicado, porque a pesar de todo lo que se había visto, de toda la degradación del ser humano en esos 4000 años aproximadamente de la historia de la humanidad a cuando vino Cristo, todavía nos dice el deseo de toda la gente es que todavía existían dudas en los seres celestiales, sobre todo respecto del carácter de Dios. Pero cuando observan la forma como el universo observa la forma como Satanás trató a Jesús y todo lo que hizo con el fin de estorbarle su camino, se desenmascaró la verdad. Ya no hubo duda. No, ya no hubo duda. Ya los seres creados, los mundos, los distintos mundos, se dieron cuenta que realmente Satanás tiene una rebelión sin objeto, sin propósito, y que el trato que Dios da es de verdadero amor. Claro. ¿Sí? Ahí está, ahí se refleja. Se consuma ese proceso. Cuando Cristo decide venir a la tierra, puso en riesgo su propia divinidad, su propia existencia, porque se iba a exponer al pecado. Claro. ¿Cierto? Eso fue un riesgo grande que tomó el cielo. Pero en ese momento, cuando es consumado, Cristo ganó. Claro Lo que sí. parece una derrota, y así la vieron los de su momento. Y aún hoy. Y aún hoy Aún hoy. se ve como una derrota, realmente fue una victoria. Claro. Porque logró el objetivo, pasó por este mundo sin pecado, cumplió el propósito de venir a mostrar el carácter de Dios y mostrar cuál era el carácter verdadero de Satanás. Por eso se consumó el propósito de su venida. El plan de salvación quedó consumado. Claro que sí. Y miren, hermano Jorge y apreciados hermanos y amigos, quiero leerles una declaración del deseado de todas las gentes del capítulo consumado es, que dice así: la batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Qué hermosas palabras usa la sierva del Señor para declarar esta victoria, este triunfo del Señor Jesús en la cruz, cuando Él dijo, quedó todo completado, quedó todo listo,
he cumplido mi labor, así que ya todo se ha realizado. Y como decía hermano Jorge, y apreciados hermanos y amigos, el Salmo 85:10 es un salmo muy bonito porque dice, en la cruz la misericordia y la verdad se encontraron. ¡Qué maravilloso! Allí, en la cruz, es donde la justicia de Cristo se juntó con su misericordia y se pudo obrar la salvación para la humanidad. ¿Qué más se logró? La destrucción del pecado y de Satanás fue asegurada en ese momento, en la cruz. La redención del hombre también fue asegurada. El universo entero quedó seguro y quedó libre del virus del pecado. Y, como lo decíamos hace un momento, el carácter de Dios fue vindicado ante el universo y ya no hay dudas, ni en los ángeles que no cayeron, ni en los habitantes de otros mundos, que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios que merece toda la gloria y toda la obediencia voluntaria de parte nuestra. Así es, pastor, y nos lleva a pensar que la parte difícil ya se hizo. Ahora ya nos queda a nosotros tomar la decisión correspondiente. Vamos a hacer que para nosotros ese consumado valga la pena. Vamos a aceptar este llamado que nos hace el Señor para que consagremos nuestra vida, para que demos testimonio de ese sacrificio de Jesús y poder alcanzar la salvación que finalmente fue por lo que Cristo vino, ¿no? Para Sí, claro. salvarnos, para salvarme a mí, a usted, Sí, a señor. los que ya fueron, a los que hoy están. Ese es un llamado para nosotros, a que ese consumado valga la pena en nuestras vidas, pastor. Claro, que lo podamos validar en cada una de nuestras vidas. Exacto. Bueno, ya terminamos la primera parte que nos venía hablando acerca de la cruz, cuando el Señor fue glorificado en la cruz. Pero ahorita vamos a mirar cuando llega la hora en que Cristo es glorificado ya en la resurrección. Y para esa parte quiero que miremos cuán importante es para nosotros hoy en la actualidad, cuán importante es hoy para usted y para mí saber que la tumba del Señor Jesús está vacía. Pastor, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Sería vano. Sería vano, Sí. no estaríamos haciendo nada. La mayoría de culturas y creencias se basan en el culto a los muertos, Sí, el culto a la muerte, ¿sí? Muchas religiones paganas de la antigüedad, sus dioses morían, ¿sí? Y quedaban ahí. Pero la resurrección de Cristo, la cruz fue la victoria, así es. aseguró, pero hubiera quedado incompleto sin no resurrección. Claro, claro. Hubiera quedado incompleto. Sí. Habría faltado ese otro paso, ¿cierto? Sí, Porque la muerte de Cristo es la muerte que debe pagar todo pecador. claro que sí, ¿Cierto? la deuda. La del deuda, pecado. exacto, es la deuda del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y entonces la resurrección de Cristo significa que Dios tiene poder sobre la muerte. Amén. Es sobre la muerte, sobre lo que el hombre no ha podido controlar, sobre lo que nosotros no podemos hacer nada. Pero la resurrección de Cristo nos dice, ese problema también tiene solución. Claro que No sí. se preocupe, que ese problema tiene solución, vida eterna, ¿cierto? Entonces, la resurrección de Cristo, pastor, hace que el plan, aunque ya había sido consumado en la cruz, Sí. finalmente esté completo. Sí, señor. Porque a pesar de que hay muerte, hay esperanza de vida, ¿cierto? Y entonces nosotros, hoy en día, estamos también llamados a aferrarnos de esa esperanza. Amén. A esa esperanza que, a pesar de cómo está el mundo de convulsionado y que a veces uno le da hasta temor, como están estas cosas, bueno, hay una promesa de algo mejor. Sí, señor. Es, pero muy importante, apreciados hermanos y amigos, que el Señor Jesús haya resucitado. La hora de la gloria en la resurrección, esa es la mejor noticia que nosotros podemos compartir y podemos anunciar con gozo, porque de esta forma se aseguró nuestra salvación. De esta forma, la resurrección es un símbolo y es una garantía de que todos aquellos justos que han muerto creyendo en el Señor
pues la muerte no los va a retener para siempre, sino que cuando venga el Señor Jesús, muy pronto, en las nubes de los cielos, esa muerte dejará de ser. Y estas personas que han creído en el Señor se levantarán como esa evidencia y como esa manifestación de que la muerte de Cristo y su resurrección se completaron de manera perfecta, Juan 11:25, ustedes recuerdan ese texto maravilloso que dice el mismo Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. La vida. Él es la resurrección y Él es la vida. Y dice, todo aquel que muera, pero que crea en mí, no morirá eternamente. Así que es algo que encontramos allí en la palabra de Dios. Y 1 Corintios 15:54 hace alusión a lo que ya Isaías 25:8 había mencionado. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte fue derrotada por la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir muchas cosas más, pero el tiempo no nos da, así que vamos a avanzar, Adelante, hermano Jorge, en lo que será nuestra última pregunta, que dice así, recordando esa experiencia en la que María Magdalena está llorando ahí enfrente de la tumba vacía de Jesús, traigamos esto para nosotros. María estaba llorando ahí por una razón muy válida. Pensaba que se habían llevado el cuerpo de su maestro y ella decía, ¿cómo así? Muere de una muerte tan cruel, lo crucifican y lo traen acá, yo vengo y ¿cómo es que se lo roban también? Así que ella estaba llorando por esa falta de seguridad y por ver todo lo que estaba pasando y había pasado con su maestro. Pero para nosotros, ¿qué lágrimas puede secar la verdad del Cristo resucitado? Bueno, pastor, yo quisiera comenzar con una reflexión y es que María había perdido a su Señor. Y ella, en su conocimiento, en sus costumbres, fue a hacer algo que era lógico y normal de ungir el cuerpo, de organizarlo, Sí, ¿cierto? claro. Pero cuando no encuentra la tumba vacía, ella llora porque había perdido a su Señor, ¿cierto? A nosotros se nos puede perder el Señor, en el sentido, no que se nos pierda, que nosotros lo perdamos, ¿sí? Sí, Que sí, se nos señor. aleje. Sí. Y estamos llamados, pastor, a buscarlo, a buscar a Dios, con lágrimas en los ojos, con temor y temblor, como dice la palabra, Sí. ¿cierto? Pero también es una invitación, pastor, a que nos aferremos a la esperanza, ¿cierto? Si Sí, usted señor. encuentra en la Biblia, María es la primera ser humano que ve a Jesús vivo, Ujú. ¿cierto? Y se le apareció a él. Entonces, esas lágrimas de María para nosotros hoy pueden reflejar el anhelo de buscar a Dios, de hacer de que Jesús sea nuestro Salvador, de aferrarnos a Él, aunque a veces nos sintamos perdidos. Hay esperanza mientras haya vida, pastor. Y no desanimarnos en este caminar cristiano. Jesús estaba muerto, pero María fue a cumplir lo que le correspondía. Sí, sí, Ella señor. fue a hacer la parte que correspondía, ¿cierto? En ese momento no entendía qué era lo que pasaba, Claro. pero hizo lo que correspondía. Y a nosotros hoy también nos corresponde eso, buscar al Señor a pesar de la condición en la que estemos, pastor. Muy bien, gracias. Y yo quiero que vayamos, apreciados hermanos y amigos, hermano Jorge, al libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 4, que es esa promesa maravillosa que debemos recordar siempre, 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 que dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor Jesús en la resurrección fue como ese inicio, ese comienzo del cumplimiento de esta hermosa promesa. Allí el Señor ha empezado a secar nuestras lágrimas y será completado esta labor cuando Él venga por segunda vez
y estemos en ese mundo maravilloso, en esa vida mejor, donde nada de lo que nos hace llorar aquí en este mundo va a existir. Por ejemplo, lágrimas de dolor, lágrimas que derramamos por enfermedad, por muerte, por la pérdida de un ser querido, por decepciones, por rechazos, por traiciones, por heridas, por separaciones, por tristezas. Es decir, todo lo que produzca en nosotros dolor y ocasione lágrimas en nuestra vida, el Señor promete secarlas y enjugarlas. Y una de las maneras es con esta promesa maravillosa, que creamos que el Señor Jesús murió y resucitó, y tenemos entonces esa esperanza, esa bendita esperanza de salvación y de estar, de vivir con el Señor en un mundo totalmente diferente. De acuerdo, pastor. Bueno, esto ha sido el abordaje a través de estas dos partes, la cruz y la resurrección. Esperamos de que haya sido de claridad y que lo que estamos hablando aquí, lo que hablamos cada semana, le pueda servir a usted, mi apreciado hermano, amigo, hermana y amiga, que está interesado en conocer más de la palabra de Dios, que está interesado en encontrar ese camino que nos lleva hacia Él, que estas observaciones y lecciones que hemos hecho hayan sido de bendición y siempre sean de bendición para ustedes. Mi hermano Jorge, ya para terminar, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la lección de esta semana? Pastor, a mí me impacta mucho el tema de Pilato. Sí, señor. Porque es a donde podemos llegar si endurecemos nuestro corazón. El Señor trabajó con Pilato. Sí. El Espíritu Santo le envió un mensaje a través de su esposa. Claro, ese mensaje. Ese mensaje que le envía. Y Pilato estaba convencido de que él no era un ser común y corriente. No. Él se dio cuenta que era un ser sobrenatural. Pero ante la evidencia, pudo más el miedo por algo terrenal. Sí, señor. ¿Sí? Y finalmente lo pierde. Eso por lo que rechazó a Jesús, finalmente lo perdió también. Perdió la vida eterna. Entonces, me impacta mucho eso, pastor, porque nosotros podemos estar expuestos a la misma situación. Hoy en día conocemos más de Jesús que lo que conoció Pilato, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pero también podemos estar en el peligro de Pilato y endurecer nuestro corazón y rechazar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese pastor a mí me impacta mucho cuando leo esa historia en la palabra. Muy bien. Pues yo tengo dos conclusiones. La primera, como lo decíamos en el tiempo que hemos ocupado aquí de la lección, la cruz es un signo, es un símbolo de victoria, no de derrota, no de derrota. Cuando Cristo muere en la cruz, no fue un fracaso, como muchos tal vez hoy piensan. De ninguna manera. La cruz, la hora de la gloria de Cristo en la cruz, fue la hora del triunfo, de la victoria. Y ustedes y yo debemos hacer parte de esa fiesta, de esa gloria para Cristo, de esa victoria, aceptando justamente todo lo que el Señor Jesús ha hecho y está haciendo para podernos salvar. Y segundo, en la hora de la resurrección, nuestro buen Jesús, Él aseguró la salvación para usted y para mí. Él derrotó a la muerte, ese enemigo que nos hace sufrir y que nos separa de nuestros seres queridos. Él derrotó al enemigo de la muerte en la resurrección. Derrotó al pecado, al maligno. Y también la resurrección es esa bendita esperanza que tenemos de la vida eterna. Que todo esto pueda ser de beneficio para ustedes, para mí, para usted, hermano Jorge, y que enriquezca nuestra experiencia espiritual y nos ayude a estar más cerca de Dios y a depender más de su grande poder.
Amén. Vamos entonces a orar. Les invito para que oremos y terminemos con este repaso de la lección. Querido Dios, te damos las gracias porque permitiste que tu Hijo, nuestro Salvador, fuera glorificado en la cruz y también en la resurrección. Queremos pedirte que nos ayudes a dejarnos atraer por ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, que no resistamos su amor y su deseo de salvarnos, y que en cada una de nuestras vidas podamos también darle la gloria a nuestro buen Jesús con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con lo que hacemos, con lo que pensamos, y así, Padre bueno, que pueda ser de parte nuestra un motivo constante de gloria y honra para ti. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Mi hermano Jorge, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Que el Señor le bendiga y le siga ayudando en su trabajo. Y mis hermanos y amigos, también gracias a ustedes por compartir ese tiempo con nosotros. Dios les guarde y Dios les bendiga.